Existen ciertas sustancias que consumimos día a día y no nos damos cuenta ni nos dicen el daño que nos pueden llegar a hacer. Estas sustancias son los llamados venenos blancos. Todos ellos tienen un porcentaje muy bajo en vitaminas y proteínas, por lo que carecen del valor nutricional. El consumo diario de estos puede desencadenar en el desarrollo de enfermedades graves para nuestro organismo, como la diabetes y la hipertensión. Estos venenos que prácticamente nos están obligando a consumir son la leche pasteurizada, el azúcar blanco refinado, el arroz blanco refinado, la harina blanca refinada y la sal refinada. Comenzaremos describiéndolos uno a uno con sus pros y sus contras. También vamos a decir otras opciones más seguras para sustituirlos. De igual manera, una vez analizado todo esto, investigaremos el por qué siguen estando al alcance de todos y por qué la OMS no hace nada para evitar su consumo desproporcionado. ¿Son conscientes de este problema? Si lo saben, ¿por qué miran para otro lado? ¿Nos están envenenando poco a poco? Vamos a empezar hablando por el veneno número 1. El azúcar. Esta sustancia es de las más peligrosas porque aparte de su alta toxicidad, es muy adictiva. Se la llega a comparar con la cocaína. Cuando consumimos azúcar, el sistema inmunológico se debilita durante 6 horas, lo que nos hace más vulnerables a gérmenes, virus, bacterias nocivas. El alto consumo de azúcar es el principal culpable de la mayoría de las enfermedades crónicas que tenemos en nuestra sociedad: diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, obesidad, cáncer, Alzheimer, candidiasis, síndrome premenstrual, un suma y sigue. El azúcar blanco refinado que consumimos habitualmente es sacarosa sintetizada de forma artificial, por lo que no contiene ninguna de las vitaminas o minerales que el cuerpo necesita para procesarla. No nos aporta nada desde el punto de vista nutricional, sino que le roba al organismo estos minerales y vitaminas de los que carece. Aparte de todo esto, en el proceso industrial de refinado y blanqueado que se emplea, se utiliza ácido sulfúrico, por lo que suele contener residuos de sulfitos y bisulfitos. Una vez dicho todo esto, quería también comentar que actualmente con la obsesión que hay con la imagen, la gente es más asidua a consumir productos dietéticos bajos en azúcar o con ausencia de ello. No es cierto. Para que un producto no lleve azúcar y tenga un sabor dulce y sea agradable a nuestro paladar, es necesario sustituirlo por otras sustancias que no sabría decir cuáles son peores. Todos son porquerías. Estas sustancias sustitutivas son el edulcorante sacaralosa, que básicamente es azúcar clorada y por tanto presenta muchos riesgos del cloro. Las dioxinas son un subproducto del cloro, que es un carcinógeno 300.000 veces peor que el DDT. Esto, señores, es un potente pesticida utilizado para eliminar plagas en el campo, para combatir insectos portadores del paludismo, fiebre amarilla y otras enfermedades. La sacarina. También es un carcinógeno que ya ha sido prohibido hace años en muchos países. Actualmente he leído artículos de supuestos estudios en los que la pintan como posible inhibidora de ciertos cánceres. Dicen que tiene la capacidad para inhibir una enzima presente en muchos tipos de cáncer y que en un futuro podría conducir al desarrollo de fármacos que sirven para el tratamiento de cánceres más agresivos que afecten al pecho, hígado, próstata, riñones y páncreas. Pero vamos a ver, ¿qué patraña es esta? Lo que me faltaba ya por oír, que ahora una sustancia totalmente artificial, manipulada, obtenida a partir del alquitrán de hulla, una sustancia que se obtiene del carbón mineral, fuera ahora el factor clave para los tratamientos del cáncer, que además volvemos a la misma historia: más medicamentos artificiales, más dinero para las empresas farmacéuticas. ¿Acaso conocen a alguien que se haya curado de algún tipo de cáncer con sacarina? Totalmente absurdo. Aspartamo. Luego ya tenemos este tipo de edulcorante que ya es el no va más. Se le conoce como E951. Es el que nos podemos encontrar en todos los refrescos light o cero, pero de cero nada. Preferiría suicidarme con un bote de sacarina. Nos la podemos encontrar también en ciertos medicamentos, así que leer bien las etiquetas antes de consumirlos. El aspartamo o E951 es la sustancia que más reacciones adversas provoca que el resto de los demás alimentos y aditivos de la industria. Se han documentado más de 90 efectos adversos de esta sustancia, como migrañas, ataques epilépticos, leucemia, aumento de peso.
Esta guarrería de sustancia fue descubierta en 1965 por una multinacional farmacéutica, cual años después fue comprada por nuestro gran amigo Monsanto, del que ya haré otro vídeo sobre su grandiosa multinacional de suicidios colectivos. Actualmente ya no pertenece a este señor, sino a otras dos compañías. El aspartamo está compuesto por un 50% de fenilalanina, un 40% de ácido aspartico y un 10% de metanol. Se descompone rápidamente y más aún bajo calor a partir de una temperatura de 30 grados centígrados en esos dos componentes. A su vez, el metanol, de por sí un veneno metabólico, se descompone en formaldehído y ácido fórmico, este último también un veneno presente por ejemplo en los aguijones de las hormigas. Por su parte, la fenilalanina se descompone en DKP, un agente que causa tumores cerebrales. No voy a seguir hablando más de este edulcorante porque creo que con lo dicho ya quedó claro que tomarlo es como irse suicidando poco a poco. De todas maneras, tengo pensado hacer un vídeo exclusivo sobre esta sustancia en el que ya os iré dando datos más concretos y asombrosos sobre la historia de esta sustancia. De igual manera, si no podéis prescindir del sabor dulce, sustituir el azúcar y los edulcorantes artificiales por la stevia, que es una hierba de sabor más dulce que el azúcar y apta para los diabéticos. También se podrá utilizar el azúcar moreno, pero mucho cuidado, porque actualmente nos están engañando con el supuesto azúcar moreno que nos venden. Lo que están haciendo es que como en España el azúcar procede de la remolacha, entonces lo tienen que comprar fuera. Lo que estos sinvergüenzas hacen es comprar la melaza, que es la que le da el color oscuro moreno y lo unen al azúcar blanco refinado. Esto es una auténtica estafa y debería de estar prohibido, ya que te están vendiendo un producto que supuestamente es más sano y sigue siendo la misma porquería de siempre. La diferencia es que te lo venden más caro. Esto se puede comprobar muy fácilmente. Yo lo acabo de probar con el azúcar moreno que compré y que pensaba que era sano. Veneno número 2. La sal refinada. Esta sustancia que utilizamos todos los días para cocinar carece de alto valor nutricional. La sal aumenta las posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares y su consumo en grandes cantidades aumenta el padecer en un futuro no muy lejano de hipertensión. Desde la antigüedad, la sal ha sido la clave para el ser humano, tanto que muchas poblaciones se asentaban cerca de los depósitos de sal para controlar su comercio. En China, en el siglo XVII a.C., se tenía constancia de su uso, y en Europa, en los tiempos del Imperio Romano, se crearon rutas específicas para su distribución. El 50% de la sal proviene del mar, mientras que la otra mitad se recoge en minas de sal todavía en funcionamiento. Esta sal, en su estado natural, es buena, posee unas cualidades que son favorables para nuestro organismo. Hablemos de la sal marina natural sin procesar. Esta sal se obtiene de forma natural y no pasa por ningún proceso que altere la composición natural de la misma. Por lo tanto, contiene muchas trazas de minerales esenciales que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano. Sus propiedades, entre otras, son mantener el sistema inmunitario fuerte, alcalinización, es decir, ya que no ha sido expuesta a altas temperaturas ni se le han retirado sus minerales ni contiene ningún material artificial, ayuda a prevenir e invertir los niveles elevados de ácidos en el cuerpo, lo que elimina el riesgo de sufrir enfermedades graves o mortales. Siempre y cuando todo esto sea en cantidades moderadas, ya que todo en extremo es perjudicial. El problema empieza cuando la industria decide por qué sí refinarla. Esta industria ha desarrollado complejos y costosos procedimientos de supuesta limpieza y purificación de la sal. Todo esto porque se fue descubriendo el gran valor industrial del componente básico de la sal, el cloruro de sodio o cloruro sódico. Una vez supuestamente liberado de, según ellos, impurezas y de por tanto su equilibrio iónico que le confieren los restantes 82 elementos, el cloruro sódico es un reactivo perfecto y económico. Por esto se perfeccionó la técnica de refinación y limpieza, a fin de conseguir la máxima pureza de producción del cloruro sódico. Esta sustancia se convirtió en un elemento imprescindible de la industria química, sobre todo por la producción de plásticos, aceites minerales, etc. También en la industria alimentaria se incorporó como aditivo, siendo puramente un inhibidor de procesos de descomposición. Un ejemplo es el yogur, que contiene cloruro sódico no como saborizante, sino como conservante.
En el proceso de refinación industrial, la sal de mesa pasa por temperaturas de 670 grados centígrados, lo cual altera definitivamente su natural estructura cristalina. Por estas razones, se refina la sal en todo el mundo. El 93% de la sal que se refina está destinada a fines industriales no alimentarios, un 4% es utilizado por la industria alimentaria como conservante y apenas un 3% se destina al uso como sal de mesa. El cloruro sódico como compuesto químicamente puro no existe en la naturaleza. Biológicamente el organismo no reconoce esta sustancia refinada, es más, lo considera tóxico por su reactividad. Por otro lado, no solo queda ahí la cosa, no les basta con la eliminación de sus 82 elementos constitutivos, sino que además le echan más aditivos refinados como el yodo y el flúor, ambos minerales tóxicos y reactivos en las formas antinaturales que se adicionan industrialmente. También se le suman a estas dos sustancias el hidróxido de aluminio, carbonato cálcico, que es un pulverizado de huesos animales, aluminato de silicio sódico, citrato de amoníaco férrico, entre otras más. Volviendo al sodio, a través de la sal refinada ingerimos diariamente en el organismo gran cantidad de este, sobre todo en formas inorgánicas. El sodio contribuye al mantenimiento del equilibrio ácido-base y del balance hídrico y electrolítico del organismo, siendo necesario para la correcta transmisión del impulso nervioso y para la excitabilidad normal de los músculos. La forma ideal de su consumo sería a través de los alimentos frescos que lo contienen en cantidades asimilables para el organismo, pero desgraciadamente el consumo de sodio actual representa el 40% aproximadamente de la sal común procedente de los productos industriales. Para finalizar este veneno, os voy a hablar ahora de otro tipo de sal que se está poniendo bastante de moda actualmente. Esta es la sal del Himalaya. No tengo máximo conocimiento sobre ella, con lo cual no podría afirmar si es buena al 100% o es mala. Lo que sí os podría decir es que esta sal no procede del Himalaya, como nos dicen, sino de Pakistán y de América Latina. Saltó a la fama por contener supuestamente los 84 elementos esenciales para el organismo. Se han hecho varias investigaciones con muestras de este tipo de sal y todas son muy variadas. Una de las muestras la hizo la Oficina Estatal de Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Estado alemán de Baviera, donde analizó 15 muestras diferentes de esta sustancia y encontró que llevaban más o menos un 98% de cloruro sódico, es decir, igual que la sal común de mesa. Se averiguó también que no contenía un máximo de 84 elementos, sino de 8, y además muchos de ellos solo en trazas muy pequeñas. Mi conclusión sobre esta sal es que lleva el mismo veneno que la otra y que te están cobrando 5 veces más que la común. Puede ser que sí contenga algunos elementos más que la otra y quizás sea algo mejor, pero jamás recomendaría a nadie abusar de ninguna de ellas. Veneno número 3. Leche pasteurizada. Primeramente, voy a explicar qué es pasteurizar la leche para poder ponernos en situación. Las técnicas de pasteurización son técnicas aplicadas al alimento para poder librarlo de bacterias, gérmenes, virus, parásitos y cualquier otro agente patógeno. Este proceso se basa en someter a los líquidos a altas temperaturas durante un periodo de tiempo. El problema es que durante este proceso no solo puede perder dichos patógenos, sino que también pierde parte de sus propiedades naturales. Llegados a este punto, podemos pensar que la pasteurización es necesaria, pero, sinceramente, esto es lo que las empresas farmacéuticas nos quieren hacer creer. Han realizado estudios con muestras en las que dichas vacas fueron expuestas a virus como antras, varicela y algunos otros más, con motivo de probar si las propiedades de la leche eran realmente capaces de lidiar con estos organismos sin necesidad de ayudas externas. Se dejó pasar toda una semana y los investigadores descubrieron sorprendidos que la leche se encontraba en buen estado, habiendo combatido completamente los virus administrados. Los investigadores incluyeron que la leche contenía una sustancia llamada lactoperoxidasa, que era suficientemente poderosa como para combatir todo este tipo de organismos. La verdadera razón por la que las industrias de los lácteos pasteurizan la leche es para prolongar el tiempo de caducidad del producto, puesto que al hacerlo, la ganancia para ellos es muchísimo mayor, no por el bienestar nuestro. Por otro lado, sin contar este proceso inservible, debemos también mencionar que actualmente la crianza de la vaca es una crianza totalmente artificial, en la que se le administran cantidad de hormonas de crecimiento, para que así la vaca pueda producir más cantidad de leche al día. Se usan hormonas de crecimiento,
antibióticos, seleccionan genéticamente a las crías y consumen cereales genéticamente modificados en lugar de pasto. Obviamente, todas estas sustancias administradas son absorbidas por el animal y también van a parar a la leche. Cuando consumimos cualquiera de las dos partes del animal, estos antibióticos llegan a matar parte de nuestra flora intestinal, que se dedica a protegernos. Al hacer esto, nuestro sistema inmunológico queda desprotegido y es cuando aparecen enfermedades como la gripe, la tos, un resfriado y las alergias. También, los cereales que les dan a las vacas, que han sido modificados genéticamente, han llegado a incrementar de forma exagerada el contenido de grasa corporal del animal. En cuanto a la hormona administrada a estos animales, una hormona de crecimiento incrementa la cantidad de leche producida por la vaca. Y esta hormona incrementa también los niveles de otra hormona de crecimiento producida por la vaca, cual resulta ser un factor clave en el desarrollo de cáncer. De esta última, se sabe que destruye las células betas del páncreas y aquellas células que se encargan de producir insulina. Esto quiere decir que cada vez que consumimos leche procedente de una vaca criada artificialmente, estamos ingiriendo una sustancia que nos va a provocar la destrucción de aquellas células encargadas de producir la insulina, la hormona necesitada para controlar los niveles de azúcar en el cuerpo. Es decir, el tomar leche de vaca puede causar y está causando diabetes, aparte que nos creará con el tiempo resistencia a ciertos antibióticos que nos están administrando a través del animal. Veneno número 4. Harina refinada. Existen dos problemas importantes en cuanto a este tipo de harinas. El primero es que al ingerirlas provocan una desmineralización en el organismo por el exceso de almidón y por el proceso de blanqueamiento en el que utilizan blanqueadores, oxidantes, potenciadores del sabor, estabilizantes, entre otros más, con el fin de conseguir realmente un mayor volumen y rendimiento y a la vez un aspecto apetecible. Debemos saber que cualquier harina, al ser metabolizada por el organismo, se convierte en azúcar, y esto es bueno cuando nos referimos a harinas de alto valor en nutrientes y azúcares, pero las harinas refinadas pueden llegar a modificar el transporte de nutrientes y generar lesiones a nivel celular. Existen dos tipos de harinas: las harinas refinadas, de las que hemos hablado anteriormente, en las que se somete el cereal para su refinamiento y para despojarlo del salvado, un elemento rico en fibras y de su germen, de alto valor alimentario, rico en vitaminas, proteínas, minerales, grasas insaturadas, quedando solamente hidratos de carbono sin sus micronutrientes. Por otro lado, tenemos la harina integral, que proporciona una energía que se dosifica de manera gradual en el cuerpo y las calorías que genera y que metaboliza el hígado son transformadas en glucosa, la cual se distribuye para el uso del cuerpo a medida que éste lo necesita, en forma de energía. Con esto deducimos que cuanto más fina y blanca es la harina, menos fibra, vitaminas y minerales contiene. Debemos tener un consumo cero de este tipo de harinas y un consumo moderado de la integral. Veneno número 5. Arroz refinado. El arroz es uno de los alimentos más consumidos de la actualidad, pero ¿qué estamos comiendo? Para producir el arroz blanco refinado, el grano integral es sometido a un proceso por el cual se le retira la capa exterior y el germen. Básicamente, lo que queda es el endospermo, que consiste principalmente del almidón. Este tipo de arroz blanco tiene un índice glucémico alto. Esto causa incrementos bruscos de los niveles de glucosa en sangre, lo que podría elevar bastante el riesgo de diabetes. Otro de los problemas actuales con el arroz es la presencia en este de elevadas cantidades de arsénico. El arsénico es un semimetal que se encuentra de forma natural en la corteza de la tierra y que no tiene olor ni sabor. Su concentración depende de una zona u otra, pero puede haberse visto aumentado por la actividad humana en cultivos agrícolas y también por las actividades industriales que hayan contaminado las aguas de riego y los acuíferos. Todo esto apunta que la concentración de arsénico en el arroz va a depender de su origen y del estado del suelo en el que se haya cultivado. Los mayores niveles de arsénico se han detectado en las aguas subterráneas de Argentina, Bangladesh, Chile, China, la India, México o los Estados Unidos. Pero es que además, no solo el arroz es contaminado, sino que a su vez, pescados, mariscos, carnes, aves de corral, productos lácteos y otros cereales. Los síntomas inmediatos que podríamos presentar por intoxicación aguda por arsénico
Incluyen vómitos, dolor abdominal, diarrea y posteriormente aparecen otros efectos como entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies o calambres musculares, y en casos extremos puede llegar hasta la muerte. Los primeros síntomas de la exposición prolongada a altos niveles de esta sustancia son cambios de pigmentación en la piel, lesiones cutáneas, durezas, callosidades en las palmas de las manos y la planta de los pies. Estos efectos se producen tras una exposición mínima aproximadamente de 5 años y pueden ser precursores de cáncer de piel. España es el segundo país de Europa que más arroz produce, pero no es suficiente. Importa una media de 100.000 toneladas al año. Gastamos aproximadamente una media de 70.000 millones de euros en traer arroz de Asia, incluida la India. En la India se riegan los cultivos de arroz con el agua procedente del río Ganges. Este río es el más contaminado del mundo. En él se vierten 300 millones de litros de aguas residuales al año, en el que se arrojan también cadáveres en proceso de descomposición de personas fallecidas del lugar por motivo de ciertos rituales fúnebres. Las fábricas de la zona arrojan al susodicho río sus productos de desecho, y el arsénico llega a este río junto con todo lo demás a través de la cordillera del Himalaya, una gran fuente natural de arsénico que el río se encarga de transportar hasta los cultivos de arroz a través de los acuíferos. Como hemos podido ver, todos estos venenos giran ante un poderoso factor, el dinero. Bajo mi opinión, creo que estamos siendo envenenados conscientemente todos los días por productos que nos ofrecen. ¿Por qué no nos informan claramente de estas cosas y nos lo venden como productos sanos? Básicamente porque quieren que los consumamos a como dé lugar y gracias a nosotros obtener ganancias. Les da igual que sean buenos o malos para la salud, lo único que quieren es obtener dinero. Es como un círculo vicioso. Producto alterado químicamente es igual a más producción y a más tiempo de conservación, y esto da lugar a más producción, más consumo y más dinero. De igual modo, en cuanto a las enfermedades provocadas por estas sustancias, he de mencionar que también es dinero. Más enfermedades, más producción de medicamentos, más dinero para las industrias farmacéuticas. Por todo lo dicho en este vídeo, la conclusión final es que tenemos que ser más conscientes de lo que comemos, porque nadie lo va a ser por nosotros. Hay que mirar detenidamente las etiquetas de los alimentos e intentar dejar ciertos hábitos para poder disfrutar en un futuro de una vida más saludable.